sobre todo un curso como este, de arte y fe, pues evidentemente en ningún sitio encontrará uno pues este tema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es verdad que estamos muy acostumbrados a ver, digamos, cronológicamente, pues muchas cosas de arte, ¿no? Pero nadie repara, últimamente yo creo que sí, en la importancia que tuvo la figura de San Francisco de Asís, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque gran parte de lo que yo voy a decir aquí, o la mayoría, pues es un poco fruto de un estudio personal pues de bastantes años muy interesado en este tema, ¿no? Por eso digo que, aparte de lo personal, de lo que supone para mí, como muchos sabéis, la figura de Francisco de Asís, también esto pues me ha hecho preguntarme, como a muchos historiadores, o al menos algunos historiadores del arte, pues la figura de Francisco de Asís, ¿no? Francisco de Asís crea un nuevo mundo, ¿no? Yo siempre digo que el Renacimiento, la modernidad, no se puede entender sin Francisco de Asís. Y ahora veremos por qué, ¿no? Lo mismo con otro, digamos, pensador, que aparte de pintor, pues es verdad que tenemos algunas reflexiones de él, que es el Giotto, ¿no? El Giotto le podemos denominar, o al menos a mí me gusta denominarlo, como el Picasso de la modernidad, ¿no? Hay un antes y un después de Giotto, y veremos un poquitín la última parte de nuestra clase, lo que fue una revolución total. Para mí hay, digamos, determinadas personas que revolucionan o hacen que el mundo sea distinto en etapas distintas, ¿no? Desde luego, en la historia del arte, si yo me tuviera que quedar con alguno, evidentemente en la antigüedad sería Fidias, el gran escultor. Otro sería sin duda ninguna el Giotto, otro sería Miguel Ángel y el último Picasso. Digamos, para mí son estos cuatro autores que realmente han revolucionado totalmente la historia del arte, ¿no? Con una visión totalmente diferente. Y es una cosa muy curiosa. Hace no mucho, por internet vi yo otro de los grandes teóricos del arte italiano, que es un personaje un poco extraño, en fin. Ahora con el gobierno de la Meloni, pues está también en temas culturales, es un hombre muy controvertido en Italia, pero desde luego un genio, ¿no? Es Sgarbi. Entonces él dice una cosa que es verdad que es fantástica, ¿no? Dice, cuando nosotros vemos toda la historia del arte, si nos damos cuenta, en los 10 primeros años del inicio de cada siglo es donde se da la auténtica revolución. Y es cierto, yo empezaba a mirarlo, y si por ejemplo cogemos el siglo que vamos a tener nosotros, ¿no? Más o menos de 1200 a 1210, pues aparecerá este gigante de la historia, con que nace en el 81, 82, pues es Francisco de Asís, ¿no? Si uno va al 1300, encontramos sea el gigante que es el Giotto, ¿no? Si uno va al 1400, cogeremos a Ghiberti y a Brunelleschi, ¿no? Un poco más tarde Masaccio, ¿no? Si uno va al 1500, los 10 primeros años, veremos a Miguel Ángel y a Rafael, los dos grandes genios del Renacimiento, ¿no? Y así podríamos ir diciendo, pues incluso en el 1900, por ejemplo, los 10 primeros años que nos encontramos con el cubismo en Francia, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esto que parece muy aleatorio no lo es tanto, ¿no? Y es cierto, los 10 primeros años del siglo van a marcar un poco ese paso, ¿no? De Francisco, fijaros, fue un hombre que apenas tenemos casi nada escrito de él. Estos son los escritos de Elie de Santa Clara y podemos decir que esto es lo único que él escribe. No escribe nada más. El resto pues son cartas, apuntes de Santa Clara. Tenemos muy poquitas cosas de él. Pero soñó otra iglesia, soñó, digamos, que esto que estamos viendo, que es la espiritualidad y el evangelio, pues que era posible, como veremos ahora a lo largo de todo este recorrido, pues que esperemos que nos canse mucho, ¿no? Hay muchos datos. Es verdad que yo he intentado pues cogerlo de menos, como os decía, hace ya muchos años, pues es uno de los temas que, si Dios quiere, esto pues me gustaría
en un futuro escribir algún libro sobre esto, porque es verdad que no hay nada sobre esto. Hay pequeños estudios, por ejemplo, sí que es verdad que hay, pues yo que sé, San Francisco en el Prado, por poner un ejemplo, ¿no? Pero lo único que hacen es por ver los cuadros que hay de San Francisco en el Museo del Prado. Pero no hay, digamos, nada sistemático, que es lo que a mí pues siempre me interesa. Y cuando voy, sobre todo en algún sitio, pues intento buscar lo que hay franciscano. ¿Dónde nace Francisco? Francisco nace, esto es muy importante, en el siglo XIII. No sabemos muy bien si nace en el 81, 82, en tal caso, él es un hombre del siglo XIII, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir el siglo XIII? Como hemos dicho antes, como que cualquier siglo, fijaros cómo empieza el siglo XXI. En el 2001, ¿qué pasó? Las Torres Gemelas. Entonces, fijaros lo que estamos diciendo. Hay un músico por ahí interesantísimo que trata incluso de unir esta atrocidad de las Torres Gemelas con, digamos, dice, se creó lo que será el arte de la contemporaneidad, que es el videoarte. Dice, nosotros nos pasamos más de 30 horas asistiendo a un espectáculo en la televisión, decía él, ¿no? Entonces, fijaros como muchas veces estas ideas que estamos diciendo pues van muy entrelazadas, ¿no? ¿Cómo empieza el siglo XIII? Pues la Cuarta Cruzada, donde pues Constantinopla es saqueada y comienza, aunque fue muy breve, ese imperio latino, ¿no? En 2204 Normandía pues cae en manos del rey Felipe Augusto. Para nosotros en España, digamos, es un antes y un después, que es la famosa batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? Donde realmente después de esta batalla ya pues los reinos ibéricos van a comenzar ya, digamos, la gran reconquista del terreno español, ¿no? Leonardo de Pisa, también en 1202, digamos, que es para los matemáticos sobre todo muy importante, porque él hace el Libre Abaci, que es, digamos, todo el sistema numérico que viene de los árabes, que lo va a poner a funcionar en Europa, ¿no? En los 1280, fijaros nada menos que se inventan las gafas en Italia, por poner, digamos, una cosa, ¿no? Y luego es el siglo de las grandes universidades, ¿no? Ya veíamos con Robinson la sesión pasada como algunas, por ejemplo, por la misma de Bolonia, la Sorbona, ya estaban, digamos, fundadas, ¿no? Pero aquí tenemos las grandes universidades, como es la de Cambridge en 1209, 18 la nuestra de Salamanca, en el 22 la de Padua, el 24 la de Nápoles, ¿no? O sea que ahí, digamos, todo ese, digamos, hervor de ideas, de cultura, ¿no? Del deseo del saber, ¿no? Y para mí esto es lo más importante de este siglo XIII. O sea, es cuando ya realmente se pasa de lo rural a lo urbano. Lo decíamos también en el gótico la sesión pasada, digamos, con Robinson, ¿no? ¿Qué personajes, fijaros, encontramos durante el siglo XIII? Digamos, los más grandes quizá que hemos encontrado, podemos encontrar, por eso yo creo que fue un siglo realmente increíble el que fue el XIII, ¿no? Alberto Magno, que es el filósofo y teólogo, Alejandro de Ales, el teólogo inglés, Alfonso X el Sabio, que fue rey de Castilla, el poeta. Celestino V es un papa que es muy curioso porque es otro de los que renunció, de los pocos que renunció al papado, ¿no? Medio lo obligaron al hombre. Él, ¿qué quiso hacer? Una reforma en la iglesia. Entonces fue el primer papa, luego ya volvieron otra vez, que él no quiere utilizar las señales imperiales. Entonces él renuncia a llevar ningún tipo de señal imperial. O sea, quiero otra vez, fijaros en el año en el que nos estamos moviendo, que es prácticamente pues, muy influenciado por la espiritualidad también de San Francisco, ¿no? O sea, el Papa Celestino lo que va a hacer es decir, bueno, vamos a intentar recuperar esta iglesia pues, de los primeros siglos. Entonces, bueno, pues ya veis que la iglesia en aquella época también era muy feudal, fue un hombre muy incómodo, entonces pues, poco menos que lo obligaron a renunciar, que realmente pues duró poco. Pero hizo mucho, empezó, digamos, una gran reforma, digamos, en la iglesia. Dante Alighieri, que luego hablaremos de él, Cimabue, Marco Polo, que empieza, digamos, toda la ruta famosa de la Sera, Hernando Sescoto, también, en fin, San Buenaventura.
escritura, Santo Tomás de Aquino, también, como veis, fue un siglo realmente impresionante, ¿no? ¿Cómo podemos resumir, muchos lo conocéis, la vida de San Francisco, antes de adentrarnos un poquitín de lo que sería el gran legado que Francisco hace y lo que hoy nosotros nos vamos a detener, ¿no? Francisco de Asís, pues nace, no se sabe muy bien, si en el 81 y el 82, normalmente nosotros, esto pues se utiliza esta fecha. Él, fijaros, Francisco es hijo de la modernidad. ¿Por qué de la modernidad? Porque él no es hijo de aristócratas, de señores feudales, sino de burgueses. Su padre, como sabéis, empezaba esas nuevas familias que nacen en el siglo XIII sobre todo. Eran grandes comerciantes de telas, que son los que tenían la riqueza entonces, después será mucho mayor, sobre todo cuando hablemos de la Florencia de los Medici, por ejemplo, que comenzarán el banco precisamente pues gracias a todo el comercio de telas que ellos van a tener. Entonces, su madre era francesa, a él de bautismo le llaman Juan. Lo que pasa que Francesco, el italiano no existe aquí. Ahora veremos un poquitín. Fijaros en una cosa curiosa, el primer escrito que tenemos, lo que hoy podemos decir el italiano, es el Cántico de las Criaturas de San Francisco. Es, digamos, incluso en la universidad, cuando uno estudia de lettere classiche, pues se estudia mucho el cántico, porque luego Dante continuará esto con la Divina Comedia, ¿no? Y sus poesías. Pero es curioso que fue San Francisco de Asís, ahora lo veremos, pues quien realmente escribe por primera vez algo que no es el latín. Esto lo llamamos el italiano. Entonces, Francesco, ¿por qué? Porque era como decir el francesito. Entonces todo el mundo le llamaba Francesco de francesito, porque como la madre era francesa, pues él en vez de Juan, que es lo que le pusieron como bautismo, pues todo el mundo le puso el francesito. Una familia muy acomodada, nace en la bellísima, muchos reconocéis, y por mucho que uno vaya, pues nunca se cansa de ir a Asís, pues en esa ciudad que es una maravilla, que parece que se ha detenido en el tiempo, que sabéis que en el 97 sufrió pues ese gran terremoto, pues que gracias a Dios se recuperó casi todo, ¿no? Entonces, ¿quién era Francisco? Pues era un joven muy divertido, ¿no? Muy divertido. Era un poco el líder de la juventud asisiense, ¿no? Era un poco el capitán de las fiestas. Claro, cuando nosotros hablamos divertido y fiestas, no es lo que hoy entendemos por fiestas, ¿no? O sea, pues eran chicos jóvenes que, bueno, pues iban a lo que eran, si alguna ha visto, yo que sé, Hermanos o Hermana Luna o Francesco, cualquiera de esas películas, pues uno sabe un poquitín a lo que se refiere uno. Tomás de Celano no sabemos por qué, luego lo veremos a ver, pues le retrata como un hombre muy feo, dice, ¿no? En la biografía de Celano, que es su primer biógrafo, pues dice que era pequeño, bueno, luego lo veremos, ¿no? Parece ser que no fue del todo así. Ahora veremos por qué, y yo, pues es verdad, después de estudiar varias cosas, también creo que tampoco era tan feo como el pobre Celano, lo dice de San Francisco, ¿no? Entonces, bueno, pues era realmente... Entonces, ¿qué quería Francisco? Pues el sueño de su padre. ¿Y cuál era el sueño de su padre? Pues convertirse en feudal, en noble. ¿Cómo se podía convertir uno en noble? O bien por sangre, o bien porque ganaba una guerra. En este momento, Asís, siempre, claro, en esta época, esto, ya sabéis que nace en Italia, por esto que hemos dicho, lo que son las ciudades-estado, ¿no? Entonces, cada ciudad era un estado independiente. Estaban los estados pontificios, que lo tenía el Papa, que más o menos sería un poco el centro-este, oeste de Italia. Estaba, digamos, todo el tema de la Toscana, de Florencia. Estaba el reino de Ferrara, por ejemplo. Estaba, pues yo qué sé, Mantova, por ejemplo. O sea, eran totalmente estados independientes, ¿no? Entonces, había una lucha muy grande entre Asís y Perugia. Perugia, digamos, hoy es la capital de la Umbría, porque es un poco lo más grande, ¿no? Y siempre fue más grande. Asís era una ciudad, ¿no? Así, entre paréntesis, por ejemplo, si conocéis a algunos italianos, ellos esto de las regiones, la mayoría, pues no lo tienen muy claro, ¿no? Es una cosa, pues, que es verdad que Italia es una de las últimas naciones. Sabéis que con Garibaldi comienza un poco el Risorgimento, y con Cavour y demás, y bueno, hasta hace prácticamente finales del 19, Italia, como la conocemos ahora, no era un estado.
porque eran estados totalmente independientes. España, por ejemplo, durante muchos siglos tuvo el reino de las Sicilias, a veces el milanesado, Austria, por otra parte, tuvo parte de Italia, Francia también, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, dices, bueno, la Toscana, hoy hablamos de la Toscana. Pues claro, cuando uno, o la Umbría, por poner un ejemplo en esto que estamos diciendo, ¿no? Para entender un poco el sistema, este tema político. Claro, tú le dices a uno que es de Perugia, a otro que es de Asís o de Foligno, que han estado en guerra durante toda su vida, que pertenecen a la misma región, pues ellos como que no son muy regionalistas en este sentido. Ellos son pues de Asís, italianos y punto. O sea, no son muy de la región como nosotros, que somos un poco así como más, que si catalanes, madrileños, allí no tanto. Pues se estima que claro, entre ellos pues han combatido mucho. Yendo a este tema, pues, ¿qué hacíamos entre nobles y plebeyos? También en una sociedad que estaba fuertemente marcada por las clases sociales. Había una diferenciación todavía muy fuerte de las clases sociales. Por eso su padre dice, no, mi sueño es que tú seas noble. Entonces, ¿qué hace? Pues vete a la guerra. Entonces Francisco se va a embarcar en la guerra. Y entonces, claro, ir a la guerra no cree que es como ahora, que tú vas y aquí te dan todo. No. Allí para ir a la guerra tú tenías que comprar tu caballo, tu armadura, o sea, era solo para gente muy rica. Al menos los que iban bien. Porque tú te podías alistar, que eras el primero que caías, porque también podías ir a la guerra, pero ibas poco menos que a pie y sin nada para protegerte, ¿no? Pero estas grandes familias, porque realmente querían ser pues feudales, se embarcan en esto, que era un pastón lo que tenían que gastar, pero uno, digamos, creía que lo iba a poner, ¿no? Él, en el año 1203, pues es un año crucial para Francisco. ¿Por qué? Porque al final Perugia va a ganar y Francisco va a caer preso en la cárcel. Entonces es curioso porque en aquella época, fijaros, el Evangelio no se podía traducir, estaba prohibido, no había. Entonces había una especie medio francés, italianizado, o sea, un dialecto del latín que circulaba sobre todo por los grupos más heréticos, pero había ciertos evangelios pues, que circulaban por ahí, ¿no? Entonces, en las manos de Francisco va a caer precisamente en la cárcel el evangelio en sus manos y comienza a leer. Claro, para Francisco esto supuso un antes y un después. O sea, cuando él lee el evangelio se da cuenta que pues no es lo que él quería, pues ser esto feudal, ¿no? No sé si me he equivocado yo aquí. Bueno, esto es, sí. En el año 1203 él queda libre, pero cae en una profunda fiebre. Va a estar muy enfermo y ahí va a ser todo, vamos, a partir, por no enrollarme mucho, a través de 1205 a 1208 va a ser, digamos, todo el tema de la conversión de su vida, ¿no? Se va a encontrar con el Cristo de San Damián, que ahora le veremos un poco, y va a suponer, entonces, hay dos grandes visiones que Francisco tiene. Cuando él va a volver de Asís y ya está enfermo, pues tiene un sueño donde alguien se le aparece: Francisco, ¿tú a quién quieres servir, al Señor o al siervo? Y entonces él dice: yo quiero servir al Señor. Y él dice: ¿por qué estás sirviendo al siervo? Y luego después de esto se va a encontrar, digamos, en este año 1207, en una iglesia que estaba totalmente derruida, con el famoso Cristo de San Damián, que luego le veremos, donde dirá: Francisco, ve y prepara mi iglesia que amenaza ruina, ¿no? Le dice este Cristo. Él se cree que el Cristo de San Damián lo que le dice es que coja piedras y la repare, digamos, materialmente, y así lo hace. Cuando uno va a Asís, una de las joyas que podemos encontrar, porque sabemos que lo hizo Francisco de Asís con sus manos, pues es la iglesia de San Damián y la de Santa María de los Ángeles, la de la Porciúncula. Él fue con sus manos el que la reconstruyó, aunque está, la Porciúncula no, pero San Damián está un poco transformada, pero lo que es la capillita tal cual sí que sabemos que está hecha por manos de Francisco. Y bueno, pues ahí va a empezar, digamos, claro, el sueño de Cristo era que reformara o transformara no tanto la iglesia material, cuanto la iglesia espiritual, ¿no? No simplemente una cosa arquitectónica. Y bueno, a partir de ahí, en 1209, él funda
la orden franciscana, luego pues embarca en un viaje al principio en Siria en el 1213-14, total que el barco deriva y se vuelve a Ancona, no es capaz de llegar, y bueno, luego ya pues va a Marruecos. Bueno, en tal caso él en 1226, la noche del 3 al 4 de octubre, él muere en la Asunción, ¿no? Y luego ya pues nada, fijaros, en 1928, pues ni 2 años después, ha sido el santo que más pronto ha canonizado la Iglesia, pues el Papa Gregorio IX, ¿no? Pues va a canonizar a San Francisco allí en la ciudad de Asís, ¿no? Esto es un poco su biografía, para entender un poco pues quién era él, ¿no? Dentro de esto, ¿qué supone esta teología, por ir un poco rápidos, entre lo que es la propuesta de la teología y espiritualidad franciscana de Francisco, con lo que era toda esta teología o esta manera de pensar del medievo, que va a resultar, digamos, este cambio radical? Luego lo veremos también en el arte, ¿no? Pues es frente a la opulencia, la riqueza, las posesiones. Francisco va, digamos, a vivir la excelencia de la pobreza, ¿no? De la minoridad. Frente al castigo, una iglesia que, como sabéis, pues por el tema de las cruzadas y demás, pues era una iglesia con las excomuniones, las cárceles, las penas. Francisco va a propugnar una teología más evangélica que podemos llamar de la piedad y de la misericordia. Podría ser un poco lo que luego, que también era terciario franciscano, el Papa Juan XXIII, cuando él abre el concilio, también envuelto de esta espiritualidad de San Francisco, él dice, bueno, ¿y por qué? Dice esta revisión, ¿por qué dejamos ahora tantas excomuniones, el castigo, ¿no? Dice el Papa Juan XXIII una cosa muy bonita que va a resumir mucho esta idea de la piedad y la misericordia frente al castigo, ¿no? Dice, yo prefiero, dice, administrar la medicina de la misericordia que la del castigo y la excomunión, dice el Papa Juan XXIII, ¿no? Esto es un poco lo que propicia, fijaros ya en el siglo XIII, Francisco de Asís, ¿no? Frente a una sociedad dividida en estamentos, en la aristocracia, en esa pirámide que todos conocemos, pues Francisco va a procurar la fraternidad, ¿no? Aquí me he equivocado en una palabra, pero bueno. Y luego para mí lo más importante, que es lo que va a dar, digamos, hace poquito leí ahí un artículo que me mandó un amigo, el artículo está hecho ya de más tiempo, ¿no? Pero hace poquito un artículo de un amigo mío que era de unos autores catalanes, que era la influencia de San Francisco de Asís en Zurbarán y en el arte y las vanguardias. Un tema muy, muy interesante. Me lo mandó porque sabe que me gusta mucho este tema y era una tesis doctoral que han defendido en la Universidad de Barcelona. Y era muy interesante, por esto que os voy a decir yo ahora, ¿no? Es que ¿cuál es la gran revolución de Francisco? Que claro, en el siglo XIII o hasta el siglo XIII, ¿qué se concebía el mundo? Sobre todo caído por el pecado. El hombre en su esencia estaba tocado por el pecado. La creación era de por sí ya, porque estaba muy contaminada, pues más bien tendente al pecado y a la decadencia, ¿no? Esa era un poco la mentalidad pues que había en aquella época, incluso la espiritualidad, ¿no? Uno lee algunas oraciones de aquella época y yo digo, esto es para salir corriendo, ¿no? Y Francisco es un poco lo que definiríamos como el mundo, como valle de lágrimas, ¿no? Y Francisco revoluciona esa visión. Dice, no, si esto es el mundo que Dios hizo, entonces el mundo no es malo, el mundo es bueno. ¿Por qué? Porque el mundo lo ha creado Dios. Y por lo tanto en el mundo sobre todo está la belleza de la creación de Dios. Y era Francisco de Asís, como luego los teólogos franciscanos, negar esto sería negar la creación de Dios. Y si esto lo ha hecho Dios, pues tiene que ser de por sí bueno, mucho más fuerte que el pecado, mucho más fuerte que la maldad, ¿no? Entonces él lo que va a hacer es un poco la bondad del hombre y la belleza de la creación, ¿no? Claro, esto que va a suponer sobre todo en el mundo del arte, pues va a dar lugar a autores como el Giotto, que virá a Asís, se encontrará con la espiritualidad de Francisco y abandonará ya por siempre la pintura bizantina, Grecia,
y comenzará la pintura europea o el modernismo, ¿no? Que será ya... Muchos al Giotto le ponen en el gótico, ¿no? Yo soy más partidario de ponerlo como proto-renacentista, ¿no? Hay algunos ahora autores que veo que pues, dudan mucho en dónde ponerlo, ¿no? Los genios, pues es muy difícil de clasificarlos, ahora veremos por qué, ¿no? ¿Es un autor gótico? Pues no. ¿Es renacentista puro? Pues tampoco. Pero es alguien que realmente tiene más de renacentista que del gótico, ¿no? Entonces rompe realmente un estado. Esto que para nosotros nos parece una cosa hoy día tan normal, esto fue una gran revolución, una gran revolución. Es tanto así que fijaros, con Francisco de Asís, y esta es la revolución de la espiritualidad y del mundo del arte, el hombre pasa de ser siervo a ser hijo. Y Dios pasa de ser Señor a ser Padre. Esto es algo que fue toda una revolución que luego, siglos después, volvimos otra vez, sobre todo con la Contrarreforma, a ciertos arquetípicos que tienen que ver mucho con esto, y hemos tenido que esperar prácticamente al siglo XX con el Concilio Vaticano II para volver a retomar, digamos, esta novedad de Jesucristo y del Evangelio, ¿no? Por eso, digamos, es tan apasionante pues, este mundo, ¿no? Para mí, ¿quiénes son realmente estos tres personajes que hacen que el mundo sea nuevo, que dé paso al humanismo, ¿no? Cuando yo hablo del humanismo, muchas veces hay algunos, incluso dentro de la Iglesia, por poner un ejemplo, y no es que sea yo contrario a los dominicos, que sé que algunos sois de los dominicos, el Ras Savonarola, ¿no? Que acabó prácticamente, pues, le quemaron en Florencia. Él era muy contrario a todo esto, o sea, era un hombre pues, de un espiritualismo, un platonismo tremendo, que le llevó incluso a negar hasta el valor del arte mismo, ¿no? Sabéis que Savonarola pues, era muy crítico con Miguel Ángel, por poner un ejemplo, por Rafael, decía que eso era una herejía, esas pinturas que ellos hacían, ¿no? Entonces, ¿quiénes son realmente estas tres personas que van a revolucionarlo todo? El primero, que es el más antiguo, claro, cuando muere Francisco, estos dos son niños. Imaginamos que, desde luego, de oídas lo conocían por ahora muchas cosas que os diré. El primero es Francisco de Asís, que muere en 1226. Otro es el gran Dante Alighieri con la Divina Comedia, otro genio de la cultura, que es realmente el inventor de la lengua italiana, y el gran Giotto, ¿no? ¿Por qué los tres van a hacer este trío del siglo XIII, que va a hacer algo totalmente revolucionario, que va a haber un antes y un después en la historia del arte, incluso en la historia de la cultura mundial? Pues muy sencillo. ¿Qué hace, digamos, Dante Alighieri? Pues va a reformar y la novedad de lo que llamaríamos la cultura, la lengua. Va a comenzar ya con las lenguas, digamos, pues vernáculas, en este caso el italiano, y de pensamiento, con el humanismo, en definitiva, ¿no? Siempre hablamos de Boccaccio, por ejemplo, ¿no? Pero Dante es realmente un hombre tremendamente humanista, ¿no? Francisco de Asís, ¿qué va a hacer? Revolucionar la espiritualidad. Y el Giotto va a revolucionar el arte. De tal manera que, fijaros, son tres personajes que, al menos en lo que yo pues estudio, reflexiono, creo que fue este gran trío que nos ayudó a inaugurar un mundo totalmente nuevo, ¿no? Con estas tres, o estos tres gigantes de la historia. Es muy curioso, ¿por qué? Porque es verdad que la tradición dice que él muere, digamos, como sabéis, Dante, pues bueno, pues por los gibelinos y demás, lo condenan al destierro, él va a morir en Ravenna, Giotto no, morirá realmente en Florencia, que era su patria, y Dante lo que va a hacer, hay una tradición que dice que se conocieron, es verdad que nació, pues Dante era un poquitín más viejo que él, pero esto parece que no se conocieron, pero bueno, hay una tradición que dice que se conoció, ¿no? ¿Qué une a Francisco y a Giotto aparte de los frescos? Porque son dos de los personajes que Dante en la Divina Comedia va a hablar de ellos, ¿no? Dante, de hecho, va a decir del Giotto que es el gran maestro de la pintura, que superó con muchísimo a su maestro, que luego hablaremos, que fue Cimabue,
¿no? Y de San Francisco, en el canto 11 del Paraíso, es de los poquísimos santos que Dante lo va a poner en la Divina Comedia y, como podéis entender, pues lo pone en muy buen lugar, ¿no? Y realmente dice de él un canto bellísimo en el canto 11. Por eso es verdad que entre ellos existe ese diálogo, ¿no? Vamos allá. La revolución de San Francisco. Yo me voy a fijar, porque no tenemos mucho tiempo, en dónde está realmente lo que Francisco va a vivir como novedad y que va a hacer el contributo a que el arte, sobre todo en el Giotto y los posteriores al Giotto, va a cambiar, digamos, como ahora veremos en él, pues drásticamente la humanidad, pues en el absoluto de Dios, que como hemos dicho antes, Dios ya no es el Señor feudal en este sentido entendido, no es que no sea el Señor con lo que es el Kyrios teológico, ¿no? Lo que habla la teología bíblica, sino que el Evangelio de Jesús que nos revela que Dios sobre todo y ante todo es Padre, ¿no? Y eso es lo que Francisco va a intuir cuando él lee el Evangelio, dice, no, Dios es Padre, ¿no? Entonces es muy interesante porque va a ser una experiencia que Francisco de Asís va a tener, ¿no? Claro, lo que hemos dicho antes, si Dios es Padre, la relación entre nosotros no puede ser otra que la de hermanos. De tal manera que en un mundo así, digamos, los estamentos pues, se ponen un poco en entredicho, ¿no? Entonces es verdad que pues, va a abogar precisamente por esta nueva manera de vivir en la Iglesia, y no solo en la Iglesia, sino en el mundo, que es la fraternidad, ¿no? Que todos en definitiva somos hermanos, ¿no? Otra de las cosas que va a ser esencial en la vida de Francisco, como la teología franciscana, el cristocentrismo, ¿no? Hay mucho, la espiritualidad puede ser de muchas maneras, puede ser también pues, de poner los acentos en muchos matices. En Francisco es una fe sobre todo cristológica. ¿Por qué? Porque van a hacer de la vida del Evangelio, de lo concreto del Evangelio, ¿no? ¿Por qué cristológica? Fijaros, él, ahora lo explicaremos muy rápido, él con quién se encuentra, con este Cristo, que veis que la parroquia pues lo tenemos en algunos sitios, ¿no? Es un Cristo bizantino, parece ser, no sabemos muy bien el autor, parece ser que había una iglesia que era la de San Damián, por eso el Cristo de San Damián, que estaba en ruinas. Era por arte sí que sabemos que puede ser del siglo XI, está hecho casi seguro por artistas sirios que vienen a Italia y lo pintan, ¿no? Entonces, este es el Cristo cuando Francisco tiene esa gran crisis de identidad, de saber que no quiere ir a la guerra, por otra parte el padre dice que está loco, en fin, aquello que el pobre pues experimentó fue el que le dice, Francisco, ven y repara mi iglesia. Actualmente se encuentra en la Basílica de Santa Clara, no en la iglesia de San Damián. En la iglesia de San Damián hay una copia, pero está la de Santa Clara. ¿Por qué? Porque cuando muere Francisco, al poquito, pues van a edificar la gran basílica donde él está enterrado, ¿no? De donde veremos los frescos del Giotto. Al poco después de morir Santa Clara, las hermanas, las clarisas, que las habían fundado y habían vivido desde el principio en San Damián, los que habéis ido a Asís, pues lo conocéis, pues claro, ellas se marchan al protomonasterio, que se llama ahora la Basílica de Santa Clara, igual que hicieron con San Francisco. Claro, lo más preciado para las clarisas que era, pues el Cristo que habla San Francisco, entonces se lo llevaron con ellas y por eso está hoy en la Basílica de Santa Clara el original donde lo podemos ver. Claro, como siempre hemos dicho, un Cristo bizantino es una teología. Entonces, Francisco, ¿qué lee aquí? Pues tantas horas delante de este Cristo, como tantos muchos que hemos, pues, tenemos devoción al Cristo y lo hemos estudiado tanto, pues uno pasa muchas horas delante de este Cristo y lo puedes analizar porque es toda la pasión que nos describe el Evangelio de San Juan. De tal manera que el Evangelio de Juan, desde el principio, va a ser también para San Francisco, pues algo que le va a ayudar mucho. Claro, el Giotto, ¿qué va a hacer después? Va a despojarse de lo que sería la tradición bizantina, pero no de lo catequético que tenía las imágenes bizantinas. De tal manera que el Giotto, luego lo veremos en la Biblia de los pobres, porque realmente es cuando realmente vemos que son escenas que entendemos.
Hasta el yoto, pues el lenguaje es muy simbólico, tú tienes que tener una iniciación para entender lo que hay, ¿no? En este Cristo no, también se entiende todo. Entonces es un Cristo donde nos narra todo el Evangelio de San Juan, la pasión, ¿no? Por ir un poco rápidos, fijaros, es un Cristo vivo, totalmente vivo, muy románico, con los ojos muy abiertos, almendrados. Fijaros, casi no existen las orejas, solo hay una y muy pequeñita, la boca está cerrada. ¿Por qué? Porque la única palabra ya para escuchar es no tanto la palabra que se escucha, sino la que se ve, que es Dios, que se ha hecho visible, en definitiva, ¿no? Por eso el Cristo de San Damián no es un Cristo muerto, es un Cristo resucitado, es un Cristo vivo, ¿no? ¿Cómo es este Cristo? Es un Cristo con los brazos abiertos. Claro, Francisco, ¿qué va a aprender de este Cristo? Que la Iglesia es una casa donde, como dice el Papa Francisco hoy día, caben todos, ¿no? Luego el Bernini, fijaros qué hará en la plaza de San Pedro, un abrazo, la columnata, como muchas veces sabéis, pues tiene esa figura de que la Iglesia abraza a todos los que se acercan. También, incluso en eso lo que quiere ser el Vaticano, la Basílica de San Pedro, un poco esa casa, ¿no? El Cristo de San Damián es igual, tiene los brazos abiertos que acoge realmente a todos, ¿no? Arriba del todo tenemos esto que es precioso, que es, fíjate, esto es para mí una de las claves más bonitas de este icono, y es que Dios lo bendice todo. O sea, es como la mano de Dios, Dios mismo ha bendecido toda la obra del Hijo. La muerte, la entrega, la resurrección. Mientras Cristo está subiendo, Dios que bendice la obra del Padre. Luego esto es muy bonito, ¿por qué? Porque el autor, algo que también va a quedar mucho en San Francisco, fijaros la lectura del arte cristiano, cómo uno puede orar delante de este icono, porque basta mirarlo para que realmente uno ore, porque te sobran muchas palabras. Pues fijaros, la sangre de Cristo donde cae, sobre los ángeles y sobre la Virgen y San Juan. Fijaros la sangre y los dos. Es impresionante. ¿Por qué? Porque la Virgen y San Juan a quien representa es la Iglesia. ¿Quién acoge realmente quién es el cáliz de Cristo? Es la Iglesia. La Iglesia es la depositaria de esa sangre derramada de Cristo para la salvación de la humanidad. Entonces, fijaros en el lenguaje tan bonito, y luego es muy bonito lo que en María y Juan representan ellos, que está señalando a Cristo. Y es curioso que María se quiere tapar la boca, diciendo, mi única palabra, ¿quién es? Es Jesús. De tal manera que es una imagen muy bonita de la Iglesia que dice, no, la única palabra de la Iglesia, ¿quién es? Cristo. Es la única palabra que nosotros podemos pronunciar. Esto en San Francisco también va a calar mucho, que lo ve en el Cristo de San Damián. Luego, bueno, pues abajo tenemos, casi no se ve, aquí está el gallo de San Pedro, aquí estaría Santos Cosme y Damián, y lo mismo, la sangre que va a recorrer, digamos, todo el gallo, que se ve un poco mal, pero bueno, tampoco es de llorar, ¿no? Frente a esta cristología, Dios Padre, una teología cristocéntrica, una espiritualidad cristocéntrica, pues Francisco descubre la fraternidad. Lo decíamos antes, ¿no? Frente a una sociedad en estamentos, una iglesia también pues muy jerarquizada, Francisco va a proponer, digamos, un estilo nuevo que es la fraternidad. Claro, esto fue una revolución tremenda. ¿Por qué? Fijaros, hasta ahora la vida religiosa prácticamente estaba la vida monástica, con el abad, que realmente era un señor incluso con mucho poder territorial, y aquí van a empezar a nacer las órdenes mendicantes, los dominicos y los franciscanos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ellos que van a vivir, que dentro de esta gran familia, que se empieza con ellos, pues nadie hay más que nadie, sino que todos son hermanos. Las relaciones entre los religiosos no es de poder, no es de que uno es más que otro, como había en estamentos incluso en la vida monástica. No. De hecho, Francisco va a decir una cosa, yo no quiero que en mi fraternidad nadie se llame prior ni superior, sino él pone un nombre que aún hoy sigue la vida franciscana, que se llama guardián. El guardián es el superior de la casa.
¿Y por qué guardián? Porque es el que va a velar esta igualdad y esta vida fraterna, que no se corrompa esta igualdad entre los hermanos. Que bueno, en vez de provincial o superior, vamos a llamarle ministro. Entonces a los superiores dentro de la orden se les llama ministros. Minister, ¿sabes qué significa? Servidor. Entonces es el título que incluso Francisco pues, quiere poner a la orden franciscana. Entonces él quiere exportar esta, digamos, visión del Evangelio que tiene de la al menos dando Francisco, ¿qué le diferencia de los grupos? Claro, como él había muchos grupos en esa época del medievo, los valdenses, los albigenses, tantísimos, ¿no? Que veían que la iglesia era muy poderosa, que tenía muchas riquezas, que el Papa solo se procuraba de ganar terrenos, de ir a la guerra incluso. Claro, entender, el Papa ni tan siquiera, por ejemplo, Celestino V, él va a vivir en Nápoles, porque era muy amigo de uno de los Anjou. Entonces él dice, no, yo aquí me siento muy amenazado y se marcha a Nápoles. O sea, claro, no existe el Vaticano, lo único que existe es San Juan de Letrán y el gran palacio de Perugia, donde muchos papas incluso morirán, ¿no? Porque para ellos no están nunca como ahora el Papa, tú vas al Vaticano y suele estar allí. Los papas pues eran grandes señores que iban pues, bien por familia, porque tenían muchos palacios a la familia, o los que tenía la iglesia, pues pasaban como nuestros reyes, por ejemplo, en el Palo, en el Escorial. En esta época era así. Grande parte estaba en Roma, pero gran parte no. Entonces es verdad que en ese sentido a uno le criticaba. Francisco jamás, nunca criticó ni a la iglesia ni al Papa. Y es algo que en la orden él siempre quiso imponer. El gran testimonio de Francisco fue siempre la obediencia a la iglesia y la sumisión a la iglesia. De hecho, él empieza su regla para los frailes así. Nuestra regla de vida es pues cumplir el santo evangelio. Dice, y mando firmemente que todos los hermanos se sometan a la obediencia y bajo la autoridad del Papa. Y pido al Papa que nos nombre un cardenal protector, dice él, para que esto pues no se desmandara. Entonces Francisco nunca juzgó a nadie, nunca habló mal de la iglesia, todo lo contrario, porque él se sentía parte de esa iglesia, pues ¿qué hizo? Reformarla desde dentro, ¿no? A veces nosotros creemos que criticando pues es la mejor manera de reformarlo, y no. Francisco siempre decía lo mismo, ¿no? Dice uno de las florecillas, ¿no? Cuando la gente se iba a quejar, pues siempre decía lo mismo, ¿no? Pues convirtámonos tú y yo y habrá menos malos, decía siempre San Francisco, ¿no? Cuando alguien empezaba a decir que este tal, que este está cual, que este no sé qué, él siempre decía lo mismo, ¿no? Y pues conviértete tú y yo, seamos buenos, y bueno, pues ya habrá menos malos. Decía, esa es un poco la visión de él que cambió el mundo, ¿no? Y luego la bondad de la creación, que la creación no es mala, todo lo contrario. Es decir, que no solo es por analogía, sino que si el creador ha creado eso, en eso ya está la imagen de Dios. Entonces, él muere muy enfermo, claro, como ahora, cuando uno tenía un problema de ojos, pues se tenían que quemar los ojos, los cauterizaban, ¿no? Entonces a él le tuvieron que cauterizar en alguna ocasión los ojos porque él lloraba mucho. Después de esta conversión, pues él veía, por ejemplo, los animales, las plantas, le recordaban tanto a Dios que se emocionaba. Entonces él fue un hombre con una sensibilidad realmente espectacular, ¿no? Entonces es verdad que bueno, pues toda la creación que todos lo conocemos más, ¿no? Yendo ya a lo propio de las representaciones de Francisco, fijaros, después de Jesús, es la persona que más veces ha sido representada con toda seguridad en la historia del arte. Hay incluso uno que se ha dedicado más o menos, así a grosso modo, el año después de morir San Francisco, o sea, en el año 1227, ya teníamos más de 25.000 cuadros y representaciones de San Francisco. Fijaos lo que significó esto, ¿no? En pleno siglo XIII ya había más de 25.000 representaciones de él. Ya nos digo hasta hoy, ¿no? Entonces, es verdad que las dos primerísimas representaciones en el arte que tenemos de él son estas dos joyas, ¿no? A mí siempre, y es una de las cosas que cuando fui, pues fíjate, tenía yo que pues 27 años, yo creo, cuando fui por primera vez, a poco de llegar a Roma, que fui al Subiaco, que es donde está esta imagen,
pues me impresionó, me gustó mucho. La más conocida es la de Cimabue, que es la que está en Asís, ¿no? Esta es muy curioso, porque hoy día, fijaros, casi todos los pintores lo dan como si fueran, digamos, hecho en el 1224-25, todavía en vida de San Francisco. Por eso es muy curioso esta imagen, que nada, está en una pared, ahí en el Subiaco. ¿Por qué está en una pared? Porque el Subiaco, Santa María de los Ángeles, que es donde San Francisco va a estar enamorado de ese lugar dedicado a la Virgen, pues pertenecía a los frailes del Subiaco, a los benedictinos. Entonces, por la relación, aún hoy, no es propiedad de la orden, sino que Francisco, porque no quería tener propiedades, pues llega a un acuerdo con los monjes y cada año el alquiler era una cesta de peces y de panes. Y aún hoy hay una tradición que los frailes pues siguen llevando una cesta de peces y de panes a los monjes del Subiaco, porque digamos el alquiler de la Santa María de los Ángeles. Entonces, ¿por qué es muy interesante estas dos imágenes? Porque, bueno, aquí lo vemos muy bien. Si vemos las diferencias que os decía yo, pues claramente es mucho más feo que este, ¿no? Este es muy orejudo, y con la cara como muy... Esta es la descripción tal cual que hace Tomás de Celano de San Francisco. Era muy, digamos, con las orejas muy grandes. Y este, sin embargo, es muy guapo, digamos, más guapo. Yo que creo que, digamos, es mucho más fidedigna esta imagen de aquí. Ya veremos por qué. Si nosotros vemos esta imagen, hay varias cosas muy curiosas. La primera, fijaros, no tenemos la aureola de santo. Algo que es muy raro en el siglo XIII. O sea, si realmente San Francisco hubiera estado ya canonizado, pues está claro que aquí le tenían que haber puesto la aureola de santo. Por lo cual nos dice que lo pintaron cuando él todavía estaba vivo. Segunda cosa muy interesante. Aquí en vez de San pone FR, que es Fray Francisco, lo cual evidentemente no está canonizado todavía. Nos está hablando de alguien que es un fraile, lo cual es curiosísimo. Fijaros, un fraile, lo más pobre de esta tierra, que va por todo el mundo, que incluso le hacen un retrato viviendo. Y luego, para mí hay un dato que luego he leído, que ciertamente pues muchos también, pero a mí me llamó la atención nada más verlo, es que aquí no tenemos los estigmas. Si os dais cuenta, Francisco siempre se le representa con los estigmas. Entonces yo digo, esta imagen con toda seguridad está pintada antes de 1224. Muchos la ponían en torno al 24-25, pero yo digo, no, esta imagen tiene que ser como muy tardía, principio del 24. ¿Por qué? Porque todavía Francisco no ha sufrido los estigmas. Por eso, digamos, es una imagen, fijaros el arte, lo que nos puede dar en los detalles pequeños cuando nos fijamos de información, ¿no? Entonces, claro, esta imagen es más real, ¿por qué? Porque desde luego quien la pintó conoció a Francisco. Eso está clarísimo. Porque desde luego está pintada estando en vida el santo, ¿no? Lo cual ya es, digamos, en la historia del arte no poca cosa. Este es el famoso de Cimabue, que está en Santa María de los Ángeles. La Basílica de Asís, como sabéis, tiene los 3 niveles. La cripta donde está enterrado el santo, la primera, que nada menos que es de Simone Martini, de Cimabue. Entonces, es donde aparece la imagencita. Entonces, dice Tomás de Celano, fijaros lo que dice de él. Tomás de Celano, bueno, ahora os explico, era pequeño de talla, tenía el rostro alargado, la frente sin arruga y algún tanto elevada, horizontal en las cejas y tez morena, sus ojos medianos y negros y una sencilla y franca mirada. Su nariz era regular, recta y fina, la barba rala y negra, o sea, un cromo el hombre, con sus cabellos, poco carnosos y pequeños los labios, la voz vehemente, dulce, clara y sonora, el cuello delgado, los hombros rectos y cortos los brazos, las manos finas, con los dedos largos y las uñas salientes, las piernas delgadas, los pies pequeños y blanda la piel, total, un cromo de hombre traducido, ¿no? Entonces, claro, Cimabue, que no ha conocido a Francisco, pues bueno, cuando él le encargan pintarlo, él hace referencia a Celano. ¿Por qué Celano?
Fijaros, Celano, ya sabéis que cuando uno van a canonizar un santo, pues la Iglesia siempre pues tiene uno que hacer una biografía oficial, que es la que van a presentar del santo. Entonces, esta sería la biografía oficial que van a encargar a este hombre que haga sobre San Francisco. Entonces, Celano no lo conoció tampoco. Lo que hace Celano es pues, ir preguntando a los compañeros y entre unos y otros un poco pues va a hacer, digamos, la gran... Entonces, pues un poquitín, este era el tema de San Francisco. Esto ya lo hemos dicho. Entonces, Francisco, para darnos una idea, en el arte, ¿qué va a representar? Ahora lo veremos en el Giotto. Pues esta revolución de lo que llamamos el volver al natural. Lo que diríamos el naturalismo o el realismo. Eso es lo que Francisco va a promover en la historia del arte, sobre todo a través del Giotto, ¿no? En la lengua, ¿quién lo hará? ¿Quién volverá al naturalismo literario? El gran Dante. En la pintura, ¿quién lo hará? El Giotto. En la espiritualidad, ¿quién lo va a hacer? Francisco de Asís, que va a ser un poco el maestro que va a dar lugar incluso a la literatura y a la pintura, y no digamos a la música también del momento. Por eso fijaros la importancia que tiene. Es decir, yo estoy convencido, si Francisco de Asís no hubiera existido, todo esto quizá hubiéramos tenido que esperar muchos siglos después, si lo hubiéramos tenido, ¿no? Por eso para mí, incluso la espiritualidad es, digamos, la esencia del renacimiento y del humanismo. Cuando nosotros hablamos del humanismo hay que entender que no es el ateísmo. Muchas veces dice, bueno, es que se pasa de una teocéntrica a una antropocéntrica. ¿Eso qué significa? ¿Que se niega a Dios? No. El Renacimiento, el centro es Dios. Uno de los autores, por ejemplo, que veremos cuando hablemos del Renacimiento, que es el gran Leonardo da Vinci, que muchos lo ponen como prácticamente un hombre ateo hereje. Cuando uno lee los escritos, el librito que merece la pena leerlo, que son los escritos de Leonardo, pues Leonardo da Vinci siempre era profundamente creyente. Él va a abogar por ese primer motor que es Cristo. Dice Leonardo, si hay movimiento en la tierra es porque alguien lo mueve, ¿no? Si no pudiera haber ese movimiento. En ese movimiento que lo mueve realmente es el principio, dice él, que es Dios, en definitiva, ¿no? Esto es el hombre del Renacimiento, no es un hombre ateo. Luego, haciendo, digamos, pues todas estas figuras planas y simbólicas, pues hacen ver que es, digamos, todo el Renacimiento, la perspectiva, el barroco, digamos, con Caravaggio, ¿veis? Este es uno de los éxtasis que él hace de Caravaggio, el clasicismo con Gandolfi, el romanticismo, por ejemplo, con Bonanat, el famoso Benjure que hace todas estas maravillas del siglo XIX-XX, y luego las vanguardias. Fijaros, hace poquito yo tuve la suerte de ir, porque es la primera que han hecho, que a mí me parece impresionante, que también Balbani me acompañó. Pues fuimos a ver en Londres, en la National Gallery, pues un monográfico solo sobre San Francisco de Asís, y fue algo espectacular, ¿no? En un gran museo del mundo como fue la National Geographic, pues digo, perdón, el museo, la Galería Nacional, pues hicieron toda una sobre solo San Francisco de Asís, ¿no? Entonces trajeron cuadros, estas maravillas, pues que vemos aquí, ¿no? Este luego, por ejemplo, fijaros, un autor que a mí me gusta mucho, se llama Alberto Burri, que él nace en Città di Castello, en Italia, va a morir en Niza, él muere por ahí en el año 1995, o sea, reciente. Pues fijaros, este hábito es uno de los que se conservan originales de San Francisco, que está en la Basílica de la Santa Cruz de Florencia, ¿no? Entonces, fijaros, de este hábito, este Antonio Burri, que tiene un museo muy interesante en Città di Castello, pues va a hacer esta gran obra en telas, un poquitín a tapies, ¿no? Lo que llamamos el arte povero, que va a representar, digamos, con las llagas en diferentes colores, ¿no? O sea, lo que veis también en el arte la figura de Francisco. Yendo muy rápido ya, porque no nos da mucho tiempo, aquí se encuadra, digamos, el gran revolucionario del arte, que es el Giotto. El Giotto nacerá en Florencia y morirá en Florencia. Nace en el 67 y muere en 1337. En la vida de Vasari, como sabéis, Vasari es el que nos va, al menos el gran primer historiador del arte, que nos da señales de estos artistas.
Es verdad que hay que poner mucho en entredicho, cuando pone, digamos, la vida de los pintores y escultores de... Y claro, es florentino, lo único que va a defender es a los florentinos. Cuando habla, por ejemplo, de los pintores venecianos, pues es un desastre. Vasari, como no tiene, digamos, esa concepción histórica que tenemos hoy, o cuando no encuentra un dato, pues se lo inventa el hombre un poco, es un poco alegórico, ¿no? Pero bueno, más allá de esos detallitos, que es verdad que pues a veces hay cosas que están muy en entredicho, ahora veremos una de ellas, pues es verdad que pues, gracias a él encontramos muchas cosas de estos pintores, ¿no? Según Vasari, en su vite, le fue encontrado por Cimabue al verlo pintar en una roca las ovejas del rebaño de su padre. Al ver el talento natural del joven, Cimabue la coge como aprendiz, lo que más tarde ayudará al Giotto a superar al maestro y trascender a toda una cultura con su técnica pictórica, ¿no? En este texto nos basamos para decir que el Giotto fue discípulo de Cimabue. Es una tradición, no sabemos, parece ser que sí. Entonces aquí hay una pintura que a mí me gusta mucho, que es de este Gaetano Sabater de 1846, que él va a reflejar en una pintura que está en la National Gallery este hecho. El gran Cimabue, que era el pintor, digamos, más prestigioso que había, va por Florencia, aquí se reconoce un poco la ciudad de Florencia. Él, que Giotto era pastor, eso sí que sabemos que era pastor, pues fijaros, le cuidaba las ovejas y está pintando seguramente una ovejita. Entonces, se quedó tan admirado Cimabue que se lo lleva con él a su taller y comienza, digamos, pues la carrera, digamos, del Giotto. Giotto en verdad se llamaba Ambrogio di Bondone. En italiano como en español, ellos son muy dados a ir quitando palabras. Entonces a los nombres pues casi se quedan en la última frase, como nosotros los Pepes o los Pacos. Entonces de Ambrogio llamaban primero Giorno y de ahí Giotto después, ¿no? Entonces, bueno, pues él nació cerquita de Florencia y bueno, esto lo vamos a ver porque no tenemos mucho tiempo, que nos dijo ya, digamos, Robinson, ¿no? Vasari hace totalmente, se carga el gótico porque a él le parece una cosa horrenda, Vasari. Entonces, lo único que está diciendo es que gracias a que ha venido el Giotto para librarnos de esa oscuridad, digamos, y ese tenebrismo que era y nos ha vuelto a la naturalidad con la pintura del Giotto. El Giotto, como pongo ahí, es el primero cuya obra anuncia la llegada de un nuevo estilo artístico, ¿no? Por toda esta espiritualidad que hemos dicho, sobre todo, digamos, él va a poner en la pintura lo que sobre todo Francisco pues ha hecho ya la espiritualidad, ¿no? Y separa el estático arte medieval para crear la escena dinámica y narrativa que caracterizará el Renacimiento italiano. Aquí he puesto simplemente dos Madonas para ver la gran revolución que hay entre lo que fue su maestro y él mismo. Las dos es muy bonito, si uno va a Florencia, a la Academia, a la Galería, perdón, a los Uffizi, es muy bonito porque te las encuentras las dos y luego vas al Renacimiento, entonces te vas dando incluso, digamos, visualmente es muy bonito porque tú entras, sobre todo el último director que ahora es el que está en la National Fini, el que está en la National Gallery, que como es italiano es el que ha hecho, digamos, la perspectiva de San Francisco ahí en Londres. Entonces él hizo toda la gran reforma que tenemos ahora en los Uffizi, ¿no? Entonces va muy bien lo que fue la revolución del arte. Por ejemplo, si nosotros cogemos estas dos maestras de las dos vírgenes, fijaros la gran diferencia entre el Giotto y Cimabue, y apenas son 20 años. O sea, fijaros la frontalidad, el hieratismo, toda la tensión, lo que hay, y por no hablar de muchos de los colores, y lo que hace el Giotto ya, que es una pierna más adelantada de la otra, los senos de la Virgen que se denota, es una mujer, los personajes ya no están mirando de frente a nosotros, se miran unos a otros. O sea, fijaros la cara de la Virgen, a diferencia de esta cara, como hay una revolución realmente increíble entre el Giotto y Cimabue. Fijaros, por ejemplo,
la gran revolución. Esta es quizá, aquí como todo, claro, ¿qué es del Giotto, qué no? ¿Cuál es su primera obra, cuál no? Entonces, muchos dicen que esta es la primera obra que se conoce de él. Está en la famosa iglesia de Santa María Novella de Florencia, que es donde está la gran Trinidad, donde empieza realmente también una de las piezas más bonitas del Renacimiento. Entonces, fijaos, de este Cristo que llamamos pacient, sufriendo, a este Cristo totalmente manso del Giotto. Fijaros el antinaturalismo que tiene este de aquí. Y fijaos ya cómo va buscando el naturalismo y la verdad el Giotto. Algo que va a hacer realmente y lo va a buscar el Renacimiento italiano, ¿no? Este es el Cristo que está ahí, que es una joya. Otra de las cosas que a mí me gustan mucho, las técnicas artísticas que hace el Giotto va a cambiar. Normalmente cuando uno ve una pieza del Renacimiento, en general de muchos cuadros, el ensamblaje de la madera solía costar de 3 piezas, ¿no? La pieza se la entelaba bien con una o con 2 telas, se le daba yeso y sobre eso se pinta el temple, ¿no? El Giotto va a cambiar, es una de las cosas muy interesantes. Hasta este momento prácticamente se usa solo el castaño. ¿El castaño por qué? Porque el castaño tiene los taninos y lo que va a hacer es luchar mucho contra los insectos. O sea, los insectos es muy difícil porque por estos taninos mueren. ¿Qué es lo negativo del tanino? Que a veces pues el tanino va a superar un poco la madera y puede dañar la pintura, ¿no? Entonces, él va a empezar a utilizar la madera de álamo, ¿no? Entonces es muy interesante porque también una de las cosas que va a hacer es buscar incluso pues, nuevas materias donde realmente pintar, ¿no? Lo cual es muy novedoso. Bueno, aquí os pongo simplemente pues, algunas cosas que él va a utilizar. Por poner un ejemplo, que ya es muy tarde, el blanco de plomo, que se extrae de eso, fijaros la cantidad de blancos que va a utilizar el Giotto, de negro carbón, luego de la azurita, pues, la cantidad de azules, de índigo. Estos son los que prácticamente él más va a utilizar. Esta es la gran joya que la veremos, que es la de la capilla del Scrovegni de Italia, de Padua, que es una joya, una joya. Esa es la gran obra de madurez, la gran obra de madurez del Giotto, ¿no? Y bueno, fijaros con el ultramarino, que es el lapislázuli, fijaros qué maravilla de tonalidades podemos coger del lapislázuli, que es una auténtica joya. Todo esto que veis aquí, que la capilla del Scrovegni, va a ser el lapislázuli que vamos. Luego, bueno, pues los dorados, sobre todo con el amarillo de plomo o con el dorado del pimento, que es esto que vemos aquí, con este se hacía estas tonalidades, con el pimiento se puede hacer todas estas otras. Estos son los rojos, pero bueno, no nos vamos a detener, ¿no? El Giotto, por tanto, es capaz de hacer estas joyas. O sea, pasar, fijar, esto es lo bonito de un artista, de la evolución, del inicio, al final, pasar de esta joya a pintar esta joya que es, digamos, la capilla del Scrovegni. Esta es su obra de madurez. Esto lo va a pintar, va a ir a Padua, a San Antonio, y allí hay un gran rico señor que se llamaba, pues, esta gran familia de los Scrovegni, Angelo. Su padre, que era Reginaldo. Es curioso, porque claro, ¿qué pasa? Tiene que ver mucho Dante en esto. Porque si uno va al infierno, a uno de los que ponen el infierno, curiosamente, es al Reginaldo Scrovegni. Y Dante lo va a poner porque era un usurero, era un gran banquero, las cosas que es el arte y la historia, ¿no? Pues tenía un palacio privado con esta capillita, y entonces el hijo, como Dante lo pone en tan mal lugar, dice, bueno, pues yo tengo que resarcirme un poco y hacer algo pues que a mi padre le lleve al cielo, ¿no? Entonces le va a ofrecer al Señor como es voto esta gran capilla que es la del Scrovegni, que como veis es una auténtica joya. O sea, todo lo que es la evolución del Giotto es impresionante. Fijaros, qué maravilla. Este personaje de aquí es este que está aquí. ¿Se imaginaron lo que supuso esto en la historia del arte? El volumen de esta pintura, el realismo de la pintura, el color de la pintura. ¿Se imaginaron que nosotros estamos acostumbrados, por poneros un ejemplo, a este tipo de cuadros, totalmente bizantinos, o a cualquier icono? El Giotto rompe totalmente, rompe ya, quita el bizantinismo
y viene el arte europeo como tal, la modernidad, ¿no? O sea, fijaros en un rostro, en un lugar súper escondido, la magia que hace este hombre, en siglo, digamos, a principios del XIV, ¿no? Fijaros este de aquí, Cristo con el beso de Judas. O sea, el realismo que tiene para aquella época, ¿no? El naturalismo tremendo que hay, la mirada de uno y otro, ¿no? O sea, para que veáis realmente que el Giotto no fue simplemente un pintor más, sino que realmente hay un antes y un después. Hay alguien, no voy a decir el calificativo ni quién es, para que no se me descubra mucho, que en esas demencias que algunos tienen, dicen que el Giotto acabó con el arte sacro, dice alguno, ¿no? Porque están tan apegados a los iconos que dice que el Giotto rompió la sacralidad del arte. ¿Cómo puede uno romper esta sacralidad con una imagen como esta? Claro que no. Todo lo contrario, es una maravilla, ¿no? Una de las cosas que por eso la pongo aquí, donde va a empezar el Giotto a revolucionar todo, es en Asís. La gran primera obra al principio de su carrera que le van a encargar, y de ahí que va a conocer a San Francisco, va a ser los frescos de la Basílica de San Francisco de Asís. Cuando el Papa le va a encargar a la orden franciscana que haga una gran basílica donde estén los restos de San Francisco, él va a hacer todo el ciclo, que son nada menos que 25 cuadros que va a narrar toda la vida de San Francisco. Y es aquí donde el Giotto se va a empapar de lo que es la espiritualidad y la vida de San Francisco, y es donde va a comenzar a hacer estas maravillas. Por desgracia, veis que hay aquí este azul, eso fue fruto del terremoto. Cuando en el 97 hubo aquel terremoto, incluso murieron 3 frailes que estaban aquí, porque hubo 2 réplicas, ¿no? Pero lo fresco de la historia de la basílica supuso toda una revolución en la pintura occidental. Giotto creo es nuevo, modelos y maneras totalmente de representar, lo cual permitió en este momento una nueva experiencia estética, ¿no? Fijaros lo que se estaba haciendo en el momento, por ejemplo, estos son todos contemporáneos del Giotto. Guido de Siena, Bernardo Dadin y lo que hace el Giotto, ¿no? Ya empiezan las arquitecturas que no existían hasta el momento, quita los dorados, empieza a poner los dolores. Fijaros el realismo del Papa, cuando va Francisco a presentarle la regla, que la prueba de la regla es la primera vez que uno ve una obra, o sea, una pintura, y ve lo que está pintando, lo que realmente quiere narrar. Hasta este momento eso no existe en la pintura. Lo decíamos cuando hemos hablado del paleocristianismo, tú tenías que tener una iniciación, porque tú no te dio un ancla, pues bueno, como a mí sí me dan, yo que soy un llavero de sabe Dios qué, tenías que saber lo que era un ancla. O si a ti te dan un pez, pues claro, uno tenía que estar iniciado en ese simbolismo, porque si no sabía lo que era aquello, ¿no? Aquí ya no. Aquí ya no, aquí ves perfectísimamente ese realismo. Fijaros los volúmenes, fijaros la perspectiva, que evidentemente no es la que vamos a encontrar, por yo que sé, en el Tintoretto, por poner, ¿no? Pero fijaros aquí ya cómo busca una perspectiva en Giotto, y la consigue. Cómo, digamos, busca el volumen y lo consigue. Estamos hablando prácticamente de 1295, esta pintura, ¿no? Fijaros la cara de Juan, es la de los Scrovegni, año 1310. O sea, fijaros lo que significa o ha significado el Giotto para la historia del arte, ¿no? Sin él. ¿Qué influencia luego ha tenido el Giotto? Por terminar, porque no tenemos mucho tiempo, ojalá que podamos un año de estos hacer solo un curso sobre el Giotto, porque merecerá la pena. Por ejemplo, alguien como Miguel Ángel Buonarroti va a ir, y esto se llama, está en la Biblioteca Vaticana, digamos, 2 apuntes sobre un estudio del Giotto que hace Miguel Ángel, por poner un ejemplo, ¿no? Y para terminar, es decir, Francisco de Asís muere con el Giotto y la pintura que va a ser el Renacimiento, no, hasta nuestros días sigue existiendo en las vanguardias. Podríamos elegir, muchísimas obras que hay de arte contemporáneo, curiosamente, sobre San Francisco de Asís, para ver cómo los artistas de hoy, al igual que Dante, o al igual que el Giotto, al igual que Zurbarán, ¿qué va a hacer?
Claro, Zurbarán, si uno ponéis en Google y San Francisco de Asís Zurbarán, no veáis las imágenes tremendas que tiene sobre San Francisco. Es uno de los pintores que más ha pintado a San Francisco. Hay un montón de pinturas de San Francisco. ¿Qué le impresionó de Zurbarán? Frente al rigorismo de la Contrarreforma, él se va a quedar, dice Zurbarán, con la simplicidad y la minoridad, que es volver otra vez a la esencia de lo que es la espiritualidad de Francisco, que es la simplicidad. Y eso es lo que a Zurbarán le impresionará de la espiritualidad de Francisco. Y lo mismo va a hacer este, que para mí es otro genio, que es Miró. Miró en el año 1975, porque un autor español, pues le dicen que haga, o él quiere hacer, digamos, una ilustración del cántico de las criaturas. Entonces hace esta joya que vemos aquí, que para algunos dirán, bueno, estos solo son, pero son auténticas joyas de lo que es el cántico de la creación de San Francisco, ¿no? Este es el cántico del hermano Sol, vemos el sol, las estrellas. Fijaros, esto es el hermano Fuego. Si uno, por ejemplo, por poner un ejemplo del cántico, por ejemplo, aquí está. Aquí, loado sea mi Señor por el hermano Fuego, por el cual alumbras la noche, y es bello, alegre, robusto y fuerte, dice Francisco. Yo tuve la ocasión de ver en Barcelona esta exposición que llevaron. Claro, yo fui leyendo, uno lee estas delante de este cuadro y uno nota realmente el concepto. Miró era un gran poeta también, ¿no? Aparte de pintor, él es un gran poeta, tiene muchos escritos hechos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace Joan Miró? Pues él se deja imbuir de ese cántico y lo que la esencia del simbolismo del cántico uno lo encuentra, ¿no? O esto, aquí no se ve muy bien, ¿no? Cuando dice Francisco, por ejemplo, loado sea mi Señor por el hermano viento y por el aire sereno, por el cual a todas tus criaturas das sustento. Fijaros qué maravilla esta especie de líneas que provoca ese movimiento, ¿no? Cuando uno lo veía en el original era un poco distinto, ¿no? Por la hermana luna, ¿no? Fijaros cuando habla San Francisco, loado sea mi Señor por la hermana luna y las estrellas, la has creado clara, preciosa, bella. Cuando uno te topas con estos colores tan bonitos, evidentemente que aquí tiene menos fuerza, ¿no? Pero para que os fijéis que hay muchos autores. En el año 2014, no quisiera, creo, equivocarme, en Santiago de Compostela, hay una tradición, Francisco ya cuando en Ancona quiere ir en el 17 a Marruecos y ve que no puede a Siria, parece ser que él empezó a andar para ir a Marruecos. Entonces es muy probable que San Francisco pasara por España, especialmente hubo un congreso siendo yo fraile, que estuve en Salamanca, en la universidad, sobre la presencia de San Francisco en España. Entonces es muy probable que San Francisco hiciera, por ejemplo, el Camino de Santiago. Recordando, digamos, eso, hizo una gran exposición de autores contemporáneos que repensaron a Francisco y lo plasmaron en sus obras. Todo esto que hemos dicho hoy en el arte contemporáneo que está muy diferente. ¿Y cómo quisiera terminar hoy? Pues felicitando a Balmano. Es la que al final... Eso. Como era aquí la secretaria y le damos tanta guerra, pues también quisiéramos terminar la felicitación hacia ella en el día de su cumpleaños y agradecido que es otra obra de arte, la pintura. En fin, yendo a lo que es, fijaros cómo hay personas que influyen tanto en una manera de ser, ¿no? Desde luego Francisco es el hombre de la modernidad. Si nosotros podemos estar hablando de un humanismo, de la bondad realmente de la creación, de la vuelta otra vez, digamos, esa espiritualidad, que lo hemos dicho muchas veces, hay una gran diferencia entre el espiritualismo y la espiritualidad. No es lo mismo el espiritualismo que la espiritualidad. Entonces Francisco va a abogar precisamente por esta espiritualidad. Y la espiritualidad, y esta es la esencia de Francisco, y será la esencia del arte, es que Dios se encarnó.
Por eso Francisco, su gran amor será la pasión, el Cristo crucificado y el Cristo que se hace el niño en el portal, que es el lecho y es el albernia, ¿no? Lo que vamos a ver la experiencia de San Francisco. ¿Qué es el arte? No es otra cosa que la materialidad, al menos el arte sacro, la materialidad de la visión de Dios, representar, es un decir de Dios a través de las imágenes, ¿no? Y esto es lo que Francisco procuró a lo largo de toda su vida. Y esto diera como fruto pues una humanidad mucho más humana, mucho más fraterna, donde realmente la sociedad pudiera ser un poco lo más parecido a lo que encontramos en el cielo. Así que bueno, con esta gran figura que fue Francisco, que aún hoy pues sigue dando, claro, el pintor, yo hablo de Miró como de otros, ya, primero, igual que el Giotto, hay todo un replanteamiento de meterte en el personaje. Quiero que el personaje a ti te suscita y tú luego haces la producción artística, ¿no? Y esto es lo que siguen haciendo hoy muchísimos artistas contemporáneos. Casi es de los pocos, que ya saben que el arte contemporáneo pues es un poco religioso, porque hoy día se carga un poco arte sacro, artistas contemporáneos, pero es de los pocos personajes que hoy sigue siendo vivo en el arte contemporáneo, que da que pensar como es Francisco de Asís. Y el gran Giotto, que cambió desde luego toda la historia del arte. Así que bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Espero que no os hayáis aburrido mucho.